Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. El tema que nos acompaña en esta mañana le hemos titulado ¿Haces lo que quieres hacer o lo que debes hacer? Hay una gran diferencia entre hacer lo que queremos hacer a hacer lo que debemos hacer. El hacer lo que queremos hacer tiene que ver con nuestra alma, con nuestras emociones. El hacer lo que debemos hacer tiene que ver con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, con el plan de Dios, con lo que a Dios le agrada. Y estas dos cosas generalmente son un conflicto grande en nuestro corazón, peleando, batallando en nosotros mismos, queriendo hacer lo que queremos hacer. Típicamente es lo que más se mueve en nuestra alma. Y cuando ya conocemos de Dios y el Señor nos habla por su palabra, batallamos para hacer lo que debemos hacer, ya no lo que queremos hacer. El reto de todo cristiano precisamente consiste en esto, en no hacer lo que quiere hacer, sino en aprender a hacer lo que debe de hacer, lo que Dios quiere que hagamos, la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Señor, hágase tu voluntad, así en mi vida como en los cielos, así en la tierra como en los cielos. Eso es el hacer lo que debemos hacer en contrario a lo que queremos hacer. Entonces, ¿cómo podemos llegar a hacer lo que debemos hacer y no lo que queremos hacer? Repito, el hacer lo que queremos hacer tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras emociones básicamente y típicamente. El hacer lo que debemos hacer tiene más que ver con nuestras convicciones, las convicciones de fe que deben de mover nuestras decisiones basadas en la palabra de Dios. Señor, yo sé que yo quiero hacer esto, pero ¿qué es lo que debo de hacer, Señor? No quiero preguntarte qué quiero hacer, yo ya sé lo que quiero hacer. Quiero correr por aquí y por allá y hacer lo que me dé la gana. Eso es lo que como seres humanos queremos hacer típicamente. Pero el Señor dice: hijo, pregúntate no qué es lo que quieres hacer. No pidas que yo te respalde y que yo apruebe y que yo consienta y que yo bendiga lo que tú quieres hacer, porque no va a suceder. Podrás orar, podrás ayunar queriendo convencerme de que yo respalde lo que tú quieres hacer, pero si lo que tú quieres hacer no es lo que tú debes hacer, no tendrá el respaldo de Dios. Por más que hayas orado y ayunado, no habrá el respaldo haciendo lo que tú quieres hacer y no lo que debes hacer. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestro reto más grande es: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a no hacer lo que yo quiero hacer. El hacer lo que yo quiero hacer generalmente me lleva al fracaso, me lleva a tener consecuencias en la vida, me lleva a levantar un fruto amargo de mis decisiones. Pero el hacer lo que debo de hacer, siempre, aunque al momento batallamos para hacer lo que debemos hacer, y más fácil tendemos a hacer lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer no batallamos para ello, nos deleitamos, nos gozamos, decimos: sí, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Te cuesta hacer lo que quieres hacer? No, no te cuesta, no me cuesta a mí, a nadie nos cuesta hacer lo que queremos hacer, porque eso es lo que queremos hacer. Pero ¿qué es lo que nos cuesta hacer? Lo que debemos hacer. Eso es lo que nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer lo que debemos hacer? Porque generalmente lo que debemos hacer no queremos hacerlo, no nos gusta hacerlo, no nos agrada hacerlo muchas veces, ¿verdad? Hacer lo que debemos hacer. Pero repito, aunque
cuando haces lo que debes hacer, aunque no lo sientes, aunque dices no me agrada, no me gusta, yo prefiero hacer mi voluntad y no la tuya, Señor, pero voy a elegir hacer tu voluntad, aunque no me guste, aunque no me agrade. Voy a ser como aquellos dos hijos que la palabra de Dios dice que uno le dijo a su Señor, yo voy a hacer todo lo que tú quieras, ve a mi tierra y trabájala y haz todo lo que te mando. Sí, Padre, yo voy a ir y yo lo voy a hacer. Y luego le dijo al otro: hijo, tú también ve y haz lo mismo. Y el otro respondió y dijo: ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer, yo no quiero ir, no me gusta, no me agrada. Pero resulta que pasando los días, resulta que el que dijo que iba a hacer lo que el padre le había pedido, terminó no haciéndolo. Nunca fue a la labranza, nunca fue a hacer los deberes que tenía que hacer. Y el que dijo que no lo iba a hacer, terminó reflexionando y dijo: ¿cómo voy a desobedecer a mi padre? Tan bueno que ha sido conmigo, tan especial que ha sido conmigo, voy a hacerlo. Y dice: ¿quién hizo la voluntad de Dios? ¿El que dijo que iba a hacer o el que terminó haciendo? Y la respuesta es muy obvia: el que fue a hacer lo que el padre le dijo. Así que ¿lo sintió? Yo creo que no lo sintió. ¿Por qué razón? Porque desde un principio él dijo: no voy a ir a hacer eso, papá. Es cansado, es fatigante estar trabajando bajo el sol, no siento hacerlo, no quiero hacerlo, no voy a hacerlo. Pero después reflexionó y dijo: aunque no quiero hacerlo, aunque no tengo el deseo de hacerlo, aunque no siento hacerlo, pero voy a hacerlo porque mi padre me lo está pidiendo. Voy a honrar a mi padre, voy a hacer lo que debo de hacer, a pesar de que no quiero hacerlo, a pesar de que no siento hacerlo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, para lograr hacer lo que debemos hacer y no vivir haciendo lo que queremos hacer, lo primero que debemos de hacer o de entender es que Dios no trabaja con las emociones del hombre, sino que Dios trabaja con las convicciones del hombre. Las emociones del hombre son variantes y cambiantes, pero las convicciones del hombre, las convicciones en la palabra de Dios, por supuesto, son firmes, son estables, son permanentes, y es con lo que Dios trabaja. Entonces, hemos estado hablando de lo que es el fundamento que Dios ha establecido para regir nuestra vida, para que terminemos haciendo lo que debemos hacer antes de lo que queremos hacer. Y hablamos de que el fundamento son nuestras convicciones y el complemento son nuestras emociones. Nuestras emociones complementan, nuestras emociones se adaptan, nuestras emociones se forman y se transforman alrededor de convicciones firmes que tomamos. Si uno toma la convicción, la decisión firme basada en una convicción de honrar a Dios, de agradar a Dios, las emociones muy pronto comenzarán a moldearse de acuerdo a esa convicción que has tomado. O sea, Dios se compromete en que si tú tomas la decisión correcta de honrarlo, de obedecerlo, Él va a traer emociones hermosas que vas a disfrutar hacer lo que haces, honrando el nombre del Señor, amando al Señor, sirviendo al Señor, agradando al Señor. Va a convertirse en una delicia para tu vida. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el fundamento son nuestras convicciones, ya el complemento son nuestras emociones. El mundo trabaja al revés. El fundamento son sus emociones y ya simplemente el complemento vienen a ser convicciones, que el mundo no tiene ni convicciones. El fundamento es nuestra obediencia. El complemento es el sentir, el sentimiento, la emoción. El fundamento es la voluntad de Dios. El complemento es la bendición de Dios. El fundamento es buscar el reino de Dios. El complemento son las añadiduras. El fundamento es la adoración a Dios. El complemento es la música que complementa nuestra adoración a Dios. Entonces no debemos de confundir lo que son los fundamentos que nos llevan a la bendición de Dios, a diferencia de lo que es el complemento que Dios trae simplemente para adornar, para agraciar, para bendecir la vida de la persona, pero está parada en el fundamento maravilloso de la voluntad de Dios, de la obediencia a Dios, de convicciones firmes, fundamentales de parte de Dios. Y cuando tiene esta clase de fundamentos, entonces va a hacer siempre lo que debe de hacer antes de lo que quiere hacer. Veamos algunos ejemplos rápidos y avancemos en nuestro tema para poder cubrir lo más que podamos. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 y 23.
Oiga lo que nos dice la palabra del Señor, la importancia de hacer lo que debemos hacer antes de lo que queremos hacer. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué terrible consecuencia sufrió el rey Saúl. La palabra dice que Dios lo envió a una misión. Lo envió para que destruyera a los pecadores de Amalek. Y resulta que le dijo: no dejes nada con vida, acaba con todo, destruya todo. Pero Saúl, en sus emociones, él dijo: estas vacas tan gordas, tan hermosas, ¿cómo las voy a matar? Las voy a preservar para nosotros. Estas ovejas tan lindas, tan especiales, ¿para qué? ¿Qué desperdicio matarlas? Las voy a preservar. Este rey es el rey, lo voy a guardar, lo voy a preservar y lo voy a traer como un trofeo para que vean que yo lo conquisté, pero no lo voy a matar. Entonces Saúl se comienza a mover en sus emociones, y cuando viene de regreso, Samuel lo confronta de parte de Dios y le dice: ¿cumpliste con la misión que Dios te mandó? Sí, cumplí, hice todo lo que Dios mandó. Entonces, ¿qué son esos bramidos de vaca y balidos de oveja que oigo? ¿Qué es eso que oigo? Oh, esos son los animales más gordos y más bonitos que preservamos, y los vamos a ofrecer como sacrificio a tu Dios. Vamos a usarlos para honrar a Dios, ¿verdad? Y Samuel aquí es donde le dice: y Samuel le dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Todo lo que podemos hacer para Dios es una bendición. Podemos cantar a Dios, podemos predicar a Dios, podemos servir a Dios, podemos ayunar para Dios, podemos orar a Dios, podemos hacer muchas cosas bonitas para Dios. Pero si en resumen de cuentas no terminamos obedeciendo a Dios, si nuestra vida, en vez de ir tornándose en una vida más llena de obediencia a Dios, se está tornando en una vida más llena de desobediencia a Dios, todo lo que hacemos termina siendo sacrificios y ofrendas vanas que no agradan ni satisfacen a Dios. Aquí dice claramente el profeta Samuel, inspirado por Dios: se complace el Señor tanto en holocaustos y en víctimas. Esa era la forma de adorar a Dios en el tiempo antiguo. Esa era la manera como se servía a Dios en el tiempo antiguo. Traigamos becerros, vacas, sacrificios, ofrendas delante de Dios. Adoremos a Dios de esta manera, y entre más ofrendas y entre más sacrificios, pues va a ser más agradable para Dios. Y en nuestro tiempo ya no son becerros y vacas y ovejas. Ahora nuestras ofrendas muchas veces son ofrendas de diezmo, aportar para el Señor. Es algo lindo, es algo hermoso. Ofrendas de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. Es algo hermoso, es algo lindo. Ofrecer un sacrificio de alabanza a Dios. Ofrendas de servicio para Dios. Señor, quiero poner mi vida, mis manos, mi cuerpo a tus órdenes, a tu servicio, para hacer algo para ti, Señor. Qué bueno, todo eso es lindo y especial. Quiero ofrecerte la ofrenda de un ayuno en este día, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Qué lindo, qué hermoso que ofrezcamos esas ofrendas. Son hermosas, esos sacrificios son hermosos. Todo eso es lindo y hermoso. Pero dice el Señor: si no hay obediencia en nuestra vida, no se complace Dios en las ofrendas y sacrificios. No se complace Dios tanto en el servicio que le podamos ofrecer, en la alabanza que le podamos dar, en el ayuno que le podamos dar, en todo lo que podemos hacer para Él. Si al final no resume todo lo que hacemos en obediencia al nombre del Señor, nuestras ofrendas, dice Dios, no tendrán ningún sentido ni ningún significado. Todo debe de resumirse en la obediencia. Quiero obedecer a Dios, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor, antes de lo que yo quiero hacer, Señor. Ayúdame a honrarte, a obedecerte, porque de otra manera Dios puede decir de nosotros como dijo de Saúl:
Se complace el Señor tanto de tus ofrendas, de tus sacrificios, de tu servicio, de todo esto, de todo aquello que puedes hacer. Se complace el Señor tanto de las víctimas y de todo aquello, como en que obedezcas a la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer, el prestar atención, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando desobedecemos es como pecado de adivinación. Nos convertimos, prácticamente caemos en el grado de un brujo, de un hechicero. A ese grado se degrada el hombre cuando trae lo que es el pecado de la rebelión. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría, la obstinación. ¿Qué es la obstinación? El aferrarse uno a hacer lo que uno quiere y no lo que uno debe. El aferrarse uno, estoy obstinado a hacer lo que yo quiero hacer, a ir donde yo quiero ir, a conseguir lo que yo quiero conseguir y no lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, ¿qué es la obstinación? Dice claramente que la obstinación, dice, porque el pecado de adivinación es como la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. O sea, el que está obstinado por hacer lo que él quiere y no lo que Dios quiere, dice Dios, este es un idólatra de la más alta calidad. Este es un idólatra de los más perdidos. Hermano, pero yo no adoro una imagen. Hermano, pero yo no tengo un nicho ni en mi casa ni en ningún lugar. Yo no tengo nada de eso, hermano. No, es que no necesitas tener un ídolo físico para ser un idólatra. Adoras tu deseo, tu voluntad, tus emociones, tus gustos. Adoras aquello que hay en tu corazón y estás obstinado, estás rendido, estás entregado, estás determinado a hacer lo que tú quieres hacer, sin importar si le agrada a Dios o no le agrada a Dios, si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Y Dios dice, esto es como ídolos e idolatría, la obstinación. Así que Dios quiere que cortemos la obstinación y que no tengamos nosotros siempre esa determinación de hacer lo que yo quiero, sino siempre preguntar, Señor, ¿lo que yo quiero es lo que tú quieres? ¿Lo que yo quiero es lo que yo debo de hacer, Señor? Y si lo que yo quiero hacer no se alinea con lo que debo de hacer, con lo que tú quieres que yo haga, Señor, entonces ayúdame, Señor, a rendir mi obstinación, mi deseo, mi anhelo, mis pasiones, mis emociones delante del trono de la gracia, para que Dios me guíe, me dirija y me enseñe y me lleve por el camino de la obediencia. Eso traerá bendición a mi vida automáticamente. Una persona que se centra en la obediencia no necesita pedirle a Dios bendición. Dios lo bendice antes de que le pida. Dios te bendice antes de que le pidas. Antes de que esté la palabra en tu boca, Dios ya la sabe y Dios te bendice. ¿Por qué? Porque estás alineado en lo que es su obediencia. No hay cosa que uno pueda hacer en su vida que traiga más bendición que la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Eso siempre te coronará de bendiciones maravillosas y hermosas de parte de Dios. Avanzamos rápidamente para cubrir lo más que podamos. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Oiga cómo lo dice el profeta en este pasaje. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Señor de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Con qué me presentaré ante mi Dios? ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué? ¿Qué le puedo ofrecer? Me presentaré ante Él con holocaustos. ¿De qué sirven tus holocaustos? ¿De qué sirven lo que puedas decir que estás haciendo para Él o lo que podamos decir que hemos logrado hacer para Él? No es nada el querer presentarnos con eso. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. El becerro de un año es el becerro que está en su esplendor.
Es la edad perfecta del becerro, donde no está ni chico ni grande, o sea, no está viejo ni muy demasiado tiernito, está apenas en su punto súper especial, lleno de vida, lleno de fuerza, en su mero potencial, en su plena juventud. Y dice, le presentaré al Señor, me presentaré ante Él con becerros de un año, o sea, con ofrendas de las mejores, las más especiales. Sí, es bueno hacerlo, pero no es la base, no es en este caso el fundamento. Todo esto es el complemento. El fundamento es la obediencia. El complemento viene siendo ya el presentar mis ofrendas, mi adoración, mi servicio, mi ayuno, mi entrega de diferentes maneras. Ese es el complemento para adorar a Dios. Pero lo primero que tengo que presentar es mi obediencia delante de Dios. No becerros de un año. Todo eso son complementos. No es que sea malo adorar a Dios entregándole lo mejor de lo que podemos tener, pero es complemento. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros, de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión. Sacrificaré mi propio hijo, mi propia hija por mi rebelión, por hacer lo que yo quiero. Hay muchos padres que sacrifican a sus hijos por su obstinación, por su rebelión, por hacer lo que ellos quieren, ir a donde ellos quieren, lograr lo que ellos quieren, satisfacer sus deseos, sus emociones, sus pasiones como ellos quieren, y sacrifican a sus hijos, destruyen a sus hijos, pierden a sus hijos. Porque yo voy a vivir mi vida y yo quiero ser feliz y yo quiero hacer lo que yo quiero y yo quiero ir a donde yo quiero, y no importa lo demás, no importa quién sufra las consecuencias, no importa qué tengo que sacrificar por lograr mis propios deseos y mis propias satisfacciones. ¿Cuántos hijos hay en la calle por deseos egoístas de los padres? ¿Cuántos hijos crecen sin un padre muchas veces? Abandonados, descuidados, desorientados, perdidos por el deseo egoísta de un padre, de una madre que no buscó hacer lo que debía de hacer, sino buscó hacer lo que quería hacer, sin importar qué tendría que sacrificar, quién tendría que sufrir las consecuencias. Entonces, antes de querer satisfacer nuestros propios deseos, nuestras emociones, nuestros gustos, es necesario decirle: Señor, no quiero terminar sacrificando lo de más valor a mis propios hijos, Señor, por el deseo de mi carne, de mi alma. Yo quiero primeramente, Señor, ofrecerte obediencia, ofrecerte honra, ofrecerte algo que te agrade, Señor. No quiero hacer lo que yo quiero hacer, quiero hacer lo que yo debo hacer para que mi vida sea bendecida a tu manera, Señor. Entonces sigue diciendo el profeta: se agradará el Señor de millares de carneros, de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Sacrificaré mi propia descendencia, sacrificaré mis propios hijos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aleluya. Eso se resume en obediencia, o eso te lleva a la obediencia. Cuando el hombre busca hacer lo justo, lo correcto, cuando el hombre busca amar misericordia y hacer misericordia, y cuando el hombre busca humillarse delante de su Dios, eso siempre lo llevará en el camino de la obediencia. El camino de la obediencia. Señor, alinea mis pasos, alinea mi vida, alinea mi mente, mis pensamientos, alinea mi corazón en el camino de la obediencia, aunque no lo sienta, porque obedecer a Dios no siempre va de la mano con sentir hacerlo. Sentir hacerlo, en su carne uno lo que siente hacer, repito, es lo que quiere hacer y no lo que debe hacer, en su gran mayoría. En las decisiones más grandes y más fuertes, eso es lo que rige nuestra vida, y ahí es donde Dios quiere que aprendamos nosotros a poner fundamentos sólidos en nuestra vida. Entonces, el amar justicia, el hacer justicia, amar misericordia y el humillarnos ante nuestro Dios, eso dispone el corazón en una posición para que Dios lo dirija y lo guíe, lo forme y lo mueva en la voluntad de Dios.
Y cuando haces la voluntad de Dios, nunca te podrás equivocar. Cuando haces la voluntad de Dios, nunca te lamentarás al final de cuentas. Hermano, no me gusta, hermano, no me agrada, hermano, se siente feo, hermano, no siento hacerlo, hermano, no quiero hacerlo. Pero si es la voluntad de Dios, tú solamente no te centres tanto en que si es lo que quieres hacer o si no es lo que quieres hacer. Céntrate en esto, pregúntate esto: Señor, ¿es lo que tú quieres que yo haga? ¿Es tu voluntad para mi vida, Señor? Y si Dios te confirma que es su voluntad, que es lo que Él quiere que tú hagas, ve en contra de todo lo que sientes, ve en contra de todo lo que quieres hacer y haz la voluntad de Dios, y serás recompensado de una manera inigualable, incomparable. Serás bendecido como no te imaginas. Nunca se pierde con Dios, nunca, aun cuando pensamos que estamos perdiendo. Abraham, Dios le pidió a su hijo: sacrifícamelo, ofrécemelo. A Isaac, al que más amas, a quien más amas. Y imagínense lo difícil y lo terrible que ha de haber sido eso para Abraham, sacrificar a un hijo. Yo creo que no hay cosa más difícil en esta vida que para un padre sacrificar a su hijo. Y bueno, el que tiene 5 hijos, yo le aseguro que aún así le cuesta muchísimo. Escójame a uno de los 5 para sacrificarlo. ¿Qué va a decir? ¿A cuál de los 5? Yo le aseguro que no le va a ser fácil, ni siquiera va a poder elegir a uno de los 5. Pero ¿qué diremos del que solo tiene uno? Peor tantito. ¿Y qué diremos del que ya tiene más de 90, de 100 años y ya no hay posibilidad de volver a tener otro hijo, verdad? Peor tantito todavía. Pues esa fue la situación de Abraham. Pero Abraham sabía: si Dios me pide algo, yo no entiendo por qué, yo no entiendo cómo, yo no entiendo qué va a hacer Dios, pero yo voy a confiar en Dios y voy a obedecer a Dios. Y Abraham a ciegas quiso obedecer a Dios, sin entender, sin saber, sin querer, sin sentir. Porque ¿usted cree que Abraham sentía sacrificar a su hijo? ¿Usted cree que Abraham iba muy contento diciendo: gloria a Dios, aleluya, voy a sacrificar a mi hijo, qué bendición? Yo creo que a Abraham se le rodaban las lágrimas cuando iba subiendo ese monte. Yo creo que Abraham llevaba un pesar, un dolor en su corazón enorme, aunque había fe de que Dios iba a hacer algo. Pero terminó estar dispuesto a degollarlo. Lo puso en el altar, lo amarró, lo ató y lo iba a degollar para sacrificarlo. Y ahí viene la voz del Señor: detente, Abraham, he mirado tu corazón, que me amas más a mí que aún a tu propio hijo. Por tanto, no le quites la vida a tu hijo. Mira las estrellas del cielo. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, así será tu descendencia. Ganas a tu hijo y ganas a toda tu descendencia. La obediencia a Dios no solamente trae bendición para tu vida, trae bendición para toda tu descendencia, de una manera maravillosa, de una manera inigualable, incomparable, de una manera especial. Avancemos en nuestro tema porque el tiempo nos avanza. ¿Cómo le hacemos para trabajar, para controlar, para doblegar todo eso con lo que batallamos, todo eso que nos lleva y nos apunta a lo que queremos hacer y no a lo que debemos hacer? Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. Veamos qué dice la palabra. ¿Cómo poder lidiar con ello? Porque entendemos de que Dios nos dice: quiero obediencia antes que sacrificios. Quiero obediencia antes que víctimas, antes que arroyos de carneros. Ni siquiera quiero que sacrifiques tu primogénito, el fruto de tus entrañas, por el pecado de tu alma. No quiero que hagas nada de eso. Yo quiero obediencia. Pero Señor, mira lo que yo siento en mi corazón. Mira lo que yo pienso, mis pensamientos y mis deseos, mis emociones, todo aquello que se mueve en mi corazón. ¿Cómo lidio con esto? ¿Cómo trabajo con esto? ¿Cómo le hago para lograr hacer lo que quiero, lo que debo de hacer por encima de lo que quiero hacer? Segunda de Corintios 10, 3 al 6. Oiga lo que dice. Pues que aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,
y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando venga vuestra obediencia sea perfecta. Qué hermoso. Vea usted que el apóstol está mencionando, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne significa caminamos en un cuerpo, en una naturaleza humana, expuestos a sentir emociones, sentimientos, deseos de toda índole, a querer tener gustos y pasiones que nos dirigen en el camino de querer hacer lo que queremos hacer, ¿verdad? Y dice, andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Militar significa combatir, pelear, luchar, en otras maneras, responder o reaccionar. Andamos en la carne, pero no reaccionamos según la carne. Andamos en la carne, pero no decidimos según la carne. Entonces, en mi carne yo puedo sentir el querer hacer lo que yo quiero hacer, pero dice el apóstol, aunque en mi carne yo siento aquello, pero dice, no voy a militar, no voy a reaccionar, no voy a pelear esta batalla según mi carne. Entonces, ¿cómo la vas a pelear, Pablo? La voy a pelear según el Espíritu de Dios. Voy a reaccionar según el Espíritu. ¿Qué significa eso? No voy a hacer lo que siento hacer, sino voy a hacer lo que debo de hacer. Voy a ir en contra de mis emociones, dice el apóstol. Voy a contrarrestar lo que siento con lo que debo de hacer. Voy a contrarrestar aquel deseo carnal con el deseo de Dios, la palabra de Dios, mis convicciones de fe. Dios dice esto y yo le creo a Dios y yo voy a hacer la voluntad de Dios por encima de lo que mi carne siente, por encima de lo que mi carne quiere. Mi carne me quiere llevar por allá, me quiere arrastrar por allá. Se despiertan 1000 deseos en mi carne. Se despiertan 1000 pasiones, 1000 emociones, 1000 atracciones que me quieren llevar por el camino equivocado. Pero dice el apóstol, aunque sentimos todo eso en la carne, no militamos, no reaccionamos, no correspondemos según la carne. Mis decisiones no van a estar basadas en lo que siento, sino en lo que Dios quiere, en la voluntad de Dios. Eso es lo que significa, no militamos según la carne. Luego el versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, para poder vencer todas esas emociones, pasiones, atracciones, deseos carnales que nos llevan a hacer, repito, lo que queremos hacer y no lo que debemos hacer. Dice que tenemos armas poderosas en Dios para conquistar todo eso, para destruir todo eso. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Deseos fuera de la voluntad de Dios, atracciones fuera de la voluntad de Dios, pasiones fuera de la voluntad de Dios, gustos, todo impulso, toda inclinación que quiere manipular mi vida fuera de la voluntad de Dios. Tengo armas poderosas en Dios para derribar esas fortalezas, esas cosas que se construyen en mi corazón y quieren regir mi vida y quieren gobernar mi vida. Tengo armas poderosas en Dios para destruir toda esa clase de fortalezas. Entonces, mis hermanos, no tenemos por qué sentirnos indefensos. El Señor no nos dejó diciendo, ay, arregla como puedas, debes de hacer mi voluntad, obedéceme y no hagas lo que quieres, sino lo que debes hacer, y ahí arréglatelas tú a ver cómo logras hacer eso. No, Él nos dice, yo te voy a ayudar a hacer lo que debes hacer por encima de lo que quieres hacer. ¿Y cómo le vas a hacer, Señor? Te voy a dar armas poderosas en Dios para destruir toda desviación, toda manipulación, toda emoción que no es de parte de Dios, toda pasión, toda atracción, todo deseo que te quiere llevar fuera del camino de Dios, en una inclinación contraria a la voluntad de Dios. Muchas veces el hombre, el cristiano, quiere vencer y arreglar y ordenar sus emociones, sus pensamientos, sus deseos, sus pasiones, sus atracciones, sus gustos. Todo eso que manipula su alma lo quiere conquistar él solo. Yo voy a proponerme, ahora sí lo voy a hacer, voy a usar la fuerza de mi voluntad. Ahora sí tengo sinceras intenciones y buenas intenciones de hacer la voluntad de Dios y no mi propia voluntad. Hermanos, eso es un fracaso continuo en nuestras vidas. Tu fuerza no es suficiente. Tus buenas intenciones son buenas, pero no son suficientes.
Tu propósito de querer cambiar y ser diferente es bueno, pero también el borracho afuera quiere cambiar muchas veces y no puede dejar el vicio. Ya no soy un borracho yo, hermano, pero eres un adicto a emociones que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Eres un adicto muchas veces a ser movido por los impulsos de tu alma y de tu corazón, de hacer tu propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo le hago para superar todo esto? Me tengo que proponer, tengo que yo determinar, sí, todo eso es bueno, pero no solamente eso no es suficiente. Sí debo de determinar, de proponerme, de tener sinceras intenciones, buenas intenciones, pero si solo me quedo ahí, voy a fracasar y no voy a lograr vencer todo aquello que me manipula y me controla desde mi alma. Entonces, ¿qué necesito? Necesito el poder de Dios, la gracia de Dios, la fortaleza de Dios, las armas poderosas en Dios para la destrucción de todo lo que quiere manipular mi vida, de todo lo que quiere arrastrar mi vida en un camino contrario, en desobediencia a la voluntad de Dios. Entonces necesito armas poderosas en Dios. Necesito la palabra de Dios, necesito la fe de Dios, necesito ceñirme con la verdad, necesito el casco de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Necesito las armas que Dios me ha dejado para pelear esa buena batalla. Pero muchas veces dejamos completamente la armadura de Dios y queremos enfrentar la batalla con nuestra fuerza, con nuestra habilidad y capacidad, y terminamos decepcionados, desilusionados, porque decimos: hermano, yo lo intenté y no pude. Yo ya traté y no pude. Sí, te entiendo. Lo trataste con tus fuerzas, lo intentaste con tu buen propósito, con tu fuerza de voluntad, con tu sinceridad, y no fue suficiente. Te hizo falta lo más importante: el poder de Dios, las armas de Dios, lo que Dios te otorga para que enfrentes tus batallas y para que mires la gloria de Dios sobre tu vida. Necesitas lo que Dios te otorga. Eso es lo que marca la diferencia. Echar mano de las armas poderosas en Dios, echar mano de lo que Dios nos ha dejado. No solo leerlo en la Biblia como algo superficial y vivir nuestra vida tratando de superar esos retos a nuestra manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Por eso dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Las armas de nuestra guerra son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una fortaleza es una obsesión, es una emoción que te controla. Todo lo que controla tu vida: pensamiento, sentimiento, pasión, emoción, deseo, pero que controla y gobierna tu vida y te manipula y te lleva arrastrando a hacer aquello que quieres hacer y no lo que debes hacer. Eso es una fortaleza. Eso es una fortaleza. Las fortalezas se componen de pensamientos y de sentimientos, de emociones que controlan y manipulan nuestra vida de esa forma. Está ahí centrado una obsesión tremenda que controla tu vida, que manipula tu vida. Como decía Samuel a Saúl, la obstinación. La obstinación es similar a la obsesión. Es un sentimiento, es una pasión, es un deseo tan fuerte en tu corazón que te controla, que te gobierna, que te manipula, que controla tu vida completamente. Y tú no puedes vencer eso, y ni siquiera metiéndote a un centro de... En este tiempo ya hay centros para todo, ¿verdad? Para poder superar cualquier adicción. El hombre le llama adicciones a los problemas que tiene, que lo controlan. Dios no le llama adicciones, Dios le llama cadenas de opresión, prisiones espirituales, donde solo las armas poderosas de Dios pueden destruir esas fortalezas, esas cárceles, esas cadenas, esas prisiones, para que el hombre sea libre, verdaderamente libre, y no siga siendo cautivo y atrapado por esa clase de emociones, de deseos, de pensamientos. Y solo así podemos llegar a ser libres, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con el poder de Dios, con la armadura de Dios en nuestra vida para pelear esa buena batalla. Sigue diciendo la palabra, versículo 5. Especifica un poquito más cómo es el proceso: derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, está diciendo, derribando argumentos que vienen a tu mente, a tu oído, derribando sentimientos, emociones, impulsos de tu alma que te quieren llevar a hacer lo que no debes hacer. Entonces, derribando argumentos, cuando dice derribando argumentos y todo pensamiento a la obediencia a Cristo, significa tengo que traer cautivo todo pensamiento o todo sentimiento, todo pensamiento o toda emoción fuera de la voluntad de Dios, la tengo que traer cautiva a la presencia de Dios. Señor, yo no puedo con este sentimiento, esta pasión, este mal deseo, esto que siento en mi corazón. Siento un mal deseo, hacer algo que no te agrada, Señor, o siento rencor y resentimiento hacia una persona que no debo de sentir, Señor. Padre, ayúdame, traigo cautivo, Señor, este sentimiento, este pensamiento. No lo quiero, Señor, renuncio a ello, lo rechazo, lo traigo bajo las plantas de tus pies y decido amar a la persona a quien siento odiar. Decido amar, decido bendecirla. Padre, te pido que lo bendigas, que la bendigas donde quiera que esté. Bendice su vida, bendice su entrada, bendice su salida, bendice su caminar. Cuando yo comienzo a hacer esto, entonces entiendo lo que dice el apóstol Pablo: no seáis vencidos por lo malo, sino vence con el bien el mal. Traigo cautivo todo pensamiento, traigo cautivo todo sentimiento a la obediencia a Cristo. Y ahora es Cristo el que me ayuda a lidiar, a quitar, a arrancar lo malo y a poner lo bueno dentro de mi corazón. Bendito el nombre del Señor. Estamos comprendiendo, mis hermanos, me explico. Veamos qué sigue diciendo. Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde debemos de llevar cautivo todo pensamiento? A la obediencia a Cristo. O sea, si quitamos la palabra obediencia de ahí, y es lo que muchos hacemos en la práctica, solamente decimos: hermano, le voy a llevar cautivo esto que siento a Cristo. Sí, se lo voy a llevar a Cristo, pero aquí no dice solamente llevando cautivo todo pensamiento a Cristo, sino dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Marca una diferencia. ¿Qué diferencia marca solamente decir que llevo cautivo todo pensamiento o sentimiento a Cristo, a diferencia de decir llevo cautivo todo pensamiento o sentimiento a la obediencia a Cristo? La diferencia es esto: es lo que nosotros hacemos muchas veces en la práctica, aún como cristianos, es que si vamos al Señor: Señor, te entrego mis malos pensamientos, te entrego mis malos deseos, te entrego esto, te entrego lo otro, y nos levantamos y nos vamos y seguimos haciendo lo que hacíamos. No nos proponemos obedecer lo que Dios dice que debemos de obedecer, o sea, hacer lo que debemos de hacer. Aquí nos dice: tienes que traer todo, llevar cautivo todo pensamiento o sentimiento a la obediencia a Cristo. Significa: Señor, me voy a proponer entregarte todo esto, pero Señor, en medio de entregarte todo esto, tiene que haber algo, un fundamento sólido que me va a ayudar a superar todo esto. Y esto es mi obediencia a Cristo. Me propongo, Señor, obedecerte. ¿Qué es obedecerte? Hacer lo contrario a lo que estoy pensando, hacer lo contrario a lo que estoy sintiendo. Voy a ir en contra de todo lo que se está moviendo en mi mente, en mi corazón. ¿Por qué digo esto? Porque aunque tú le entregues muchas veces aquí en el altar al Señor mis malos deseos, mis malos pensamientos, mis malas pasiones, todo aquello que se mueve en mi corazón, Señor, te lo entrego. Si tú le entregas eso al Señor de esa manera, pero sales de este lugar, y cuando sales de este lugar no significa que ya pasó el domingo, comienzas el lunes, te vas a trabajar. No significa necesariamente que ya no vas a sentir ningún mal deseo. Tristemente, lamentablemente,
no funciona de esa manera. Uno quisiera de que, Señor, te entrego aquí mis malos pensamientos y mis malos deseos y me voy y ya jamás vuelvo a batallar con esos malos pensamientos, esos malos deseos. Ahí se los entregué a Cristo y ya no vuelvo a batallar con ellos. No, hermano, tú se los entregaste a Cristo, pero el enemigo va a seguir queriendo manipularte a través de esos sentimientos. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Yo voy a entregarle a Cristo. Esa es mi convicción. Ya le entregué al Señor esto. Enseguida me levanto, me voy a vivir mi vida cotidiana. Llega el lunes, llega el martes, voy a irme al trabajo, voy a hacer mis deberes, mis compromisos, y de repente va a llegar de vuelta aquel deseo, aquel mal deseo, aquella emoción, aquella pasión, aquel sentimiento, aquel mal pensamiento. ¿Qué voy a hacer ahí? Ahí es donde se va a marcar la diferencia con mi obediencia a Cristo. Señor, aunque yo ya te entregué aquello, pero esto todavía me quiere perseguir por acá. Pero sabes, Señor, lo voy a terminar de derribar, de destruir, determinando obedecerte, Señor, hacer lo que tú quieres que yo haga por encima de lo que yo siento hacer. Voy a obedecerte, voy a honrarte, voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, aunque sienta hacer lo contrario. ¿Sí me explico? O sea, cuando reforzamos el entregar aquellas cosas a Cristo con la obediencia a Cristo, la obediencia a Cristo, repito, es: yo sé que van a volver estos sentimientos a querer manipularme. Yo sé que van a volver a querer perseguirme, a querer controlarme. Pero Señor, mi determinación está hecha, mi obediencia a Cristo. Señor, con tu ayuda te voy a obedecer. Con tu ayuda voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Voy a ir en contra de todo lo que siento, de todo lo que deseo, de todo lo que mi alma me manipula a querer hacer. Voy a ir en contra de todo eso y voy a hacer tu voluntad, Señor. Te voy a obedecer. Me voy a proponer obedecerte. Por eso dice, con la obediencia a Cristo. O sea, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Primero se lo entrego a Cristo y le digo: Señor, acá está todo esto, y acá está todo esto, y acá está todo esto con lo que batallo. Dame la fuerza, dame las armas poderosas para destruir todo esto. Y segundo, cuando se ha confrontado en mi vida cotidiana con esas emociones, pensamientos, pasiones, deseos que están fuera de la voluntad de Dios, voy a confrontarlos y a superarlos, determinando la obediencia a Cristo. Señor, voy a hacer lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Voy a hacer, Señor, lo que debo hacer y no lo que quiero hacer. Voy a ir en contra de todo lo que siento, y tú te encargarás de arrancar lo malo y de poner algo nuevo en mi corazón, porque Él es el que cambia lo que hay en el corazón. Él es el que arranca lo malo y pone algo nuevo, pone algo mejor, pone algo diferente. Él es el que nos da un corazón nuevo. Él es el que dice que quita toda la inmundicia de nuestro corazón, que quita los ídolos de nuestro corazón, que quita la maldad y la suciedad de nuestro corazón. Él es el que lo quita. No eres tú quien lo quita, no soy yo quien lo quita, es el Rey de los cielos quien lo quita. Y entre más determinas ir en contra de lo que sientes, obedeciendo al Rey, más rápido obrará Él, más rápido intervendrá Él, arrancando y quitando todo aquello que te manipula, y de esta manera sirviendo al Señor con toda libertad y con todo el corazón. Así que, mis hermanos, sigamos siempre el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino de la humildad, como nos decía la palabra del Señor. Avancemos rápidamente y ya le voy terminando. Jeremías capítulo 17, versículo 5 al 10. Debemos de entender la diferencia entre lo que son los sentimientos de nuestra alma y los sentimientos de Dios. O sea, los sentimientos que produce el Espíritu de Dios en nuestra vida. Hay sentimientos que brotan como producto de nuestras emociones, de nuestras pasiones, de nuestra alma. Pero hay sentimientos que Dios produce en nuestra alma cuando le abrimos el corazón y le dejamos a Él obrar y operar en nuestra vida. Hay sentimientos nobles, puros, hermosos. Y lo primero que debemos de entender es que los sentimientos que son de Dios son algo parecido a la experiencia que tuvo Moisés en la zarza. Usted recuerda cuando Moisés tuvo aquella experiencia en la zarza. La Biblia dice que miró una zarza que ardía, pero no se consumía. Lo asombroso no era mirar una zarza que ardiera. Las zarzas arden
comúnmente en los desiertos, porque son arbustos muy débiles que son pura hojarasca y que muy fácil por el calor del desierto se incendian fácilmente. Pero como se incendian, se apagan, porque no perdura aquel fuego, porque se quema rápido la zarza. Pero esta zarza le llamó la atención a Moisés, porque dice que ardía, pero no se consumía. Los sentimientos de Dios, los sentimientos nobles, puros, primeramente son nobles y son puros. Segundamente son sentimientos que permanecen y perduran, porque la zarza ardía y no se consumía. Lo atractivo de aquella zarza fue que ardía y no se consumía. Lo atractivo de Dios, lo que marca lo que es de Dios a lo que no es de Dios, es que lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se desvanece. Aleluya. Lo que no es de Dios cambia, varía. Hoy siento esto, mañana siento lo otro. Hoy siento aquí, mañana allá. Hoy quiero una cosa, mañana quiero otra. Esos son los sentimientos vagos de nuestra alma, que no permanecen, que no perduran. En cambio, los sentimientos que Dios produce en el corazón típicamente son sentimientos puros, nobles, correctos, pero que permanecen sólidos en nuestro corazón. No dices hoy amo y mañana odio. Hoy quiero estar cerca de la persona y mañana no soporto a la persona. Ese no es Dios. Eso no es lo que Dios produce. Eso es lo que tu alma, tu carne produce. Esa es la montaña rusa de altas y bajas de nuestra alma. Pero los sentimientos que Dios produce no son una montaña rusa de hoy sí te quiero, mañana no. Hoy te puedo ver, mañana no te soporto. Hoy te aborrezco y mañana te amo. Repito, el Espíritu de Dios no opera así, sino que es un sentimiento estable, puro, que permanece igual, porque es de Dios. Porque lo que es de Dios permanece, pero lo que es del alma, la emoción, se desvanece, cambia. Veamos qué dice Jeremías 17, 5 al 10. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El Señor que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este es el corazón del hombre, este es el alma del hombre. Cuando habla del corazón del hombre, habla del alma del hombre, y dice que es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, no hay nadie que te engañe más que tu propio corazón. Hermano, me engañó fulano, me engañó fulana, me engañó el amigo, me engañó mi padre, me engañó quien haya sido. Hermanos, nadie nos engaña tanto como nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón es manipulador, es perverso. Nuestro propio corazón es engañoso y no podemos confiar en él. No debemos confiar en él. Hermano, tengo una corazonada. Cuidado con las corazonadas, ¿verdad? O sea, es que yo siento esto en mi corazón. Podemos sentir muchas cosas en nuestro corazón, pero no olvides que tu corazón es engañoso, es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pregunta. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor, ni siquiera tú conoces tu propio corazón. A ti es al primero que te engaña y te manipula, después a los que te rodean. Pero dice el Señor, yo el Señor, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fin, el fruto de sus obras.
Qué hermoso. Solo el Señor dice: sabes, hijo, a ti te va a manipular tu corazón, a ti te va a engañar tu corazón, te va a desviar haciéndote creer que esto es lo que quieres, que esto es lo que te va a hacer feliz, que esto es lo correcto para tu vida, y te vas a rebelar contra tus padres, y te vas a rebelar contra Dios, y te vas a rebelar contra las autoridades, y te vas a rebelar contra medio mundo, creyendo que eso es lo que te va a hacer feliz y lo que realmente lo que tú quieres, pero es un engaño del corazón. No nos dejemos mover ligeramente por nuestro corazón. Lo que sentimos, traigámoslo siempre a la palabra, al filtro de la palabra. La palabra escudriña el corazón, prueba el corazón, conoce el corazón, descubre el corazón y nos hace saber lo que está en el orden de Dios y lo que está fuera del orden de Dios. Es la palabra de Dios. Así como hay aquel líquido, aquel ácido que prueba lo que es el metal, por ejemplo el oro genuino y el oro falso, ¿verdad? Veo que los joyeros toman un cierto líquido y le echan aquel material, aquel metal, ¿verdad? Sea una pulsera, un reloj, una cadena, lo que sea, le echan aquel líquido, ¿verdad? Y si es falso, se torna verde, se torna no sé de qué color, porque no era real. Y si es real, el oro real, lo deja más brillosito y más bonito, solo le quita lo sucio y no le hace daño. Pues la palabra de Dios prueba nuestros pensamientos, prueba nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, y es la que nos guía en el camino correcto, en la voluntad de Dios, en el orden de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, mis hermanos. Dele ese aplauso al Rey con todo su corazón, si usted siente